¿Alguna vez has sentido que tu mundo se derrumba en un instante? Si estás aquí, tal vez buscas entender el dolor de la traición o simplemente necesitas saber que no estás solo en esto. Quédate hasta el final, porque esta historia te mostrará que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una salida. Dale like si alguna vez has confiado en alguien con todo tu corazón. Samuel Ortega tenía 34 años cuando descubrió que el amor de su vida lo había estado engañando durante meses. Era un jueves por la tarde, uno de esos días madrileños donde el sol pega fuerte incluso en octubre y las terrazas de Malasaña se llenan de gente que busca olvidar la rutina. Pero Samuel no estaba en ninguna terraza. Estaba en su despacho del estudio de arquitectura de la calle Princesa, mirando fijamente la pantalla del móvil de Inés como si quisiera que las palabras desaparecieran por arte de magia. Esta noche otra vez, el sitio de siempre. No puedo más sin verte. El mensaje era de Carlos, el entrenador personal del gimnasio Metropolitan de Chamberí, donde Inés llevaba yendo religiosamente desde hacía 6 meses. Samuel había dejado el teléfono de su mujer sobre el escritorio después de que ella se lo pidiera prestado esa mañana, alegando que el suyo se había quedado sin batería. ¡Qué ironía! El móvil que ella olvidó recoger antes de irse corriendo a una supuesta reunión con su agente literario ahora revelaba una verdad que Samuel jamás habría querido conocer. Las manos le temblaban mientras desplazaba hacia arriba la conversación. Había más, mucho más. Mensajes desde Julio, fotos que ella nunca le había enviado a él, planes cuidadosamente coordinados para que sus encuentros pasaran desapercibidos. Carlos sabía exactamente cuándo Samuel tenía reuniones importantes, cuándo viajaba a Barcelona para supervisar obras, cuándo se quedaba trabajando hasta tarde. Inés le había entregado un mapa completo de su vida matrimonial a otro hombre. ¿Cómo está el genio hoy? ¿Sigue sin darse cuenta de nada? Samuel sintió que le faltaba el aire. Cerrando los ojos, intentó recordar cuándo había sido la última vez que miró a Inés y no vio ninguna señal. Esta misma mañana. Ella le había dado un beso en la mejilla antes de salir, como siempre, con esa sonrisa que él conocía desde hacía 8 años. La misma sonrisa que apareció en su boda en la ermita de San Antonio de la Florida. La misma que brilló cuando se mudaron al ático de Chamberí que Samuel había diseñado pensando en ella, en ellos, en el futuro que construirían juntos. ¿Cuántas veces había estado ciego? Todos esos entrenamientos de 2 horas que se convertían en tres. Las duchas que se tomaba antes de llegar a casa, no después. El perfume nuevo que empezó a usar, uno más seductor, más intenso. Es que me lo recomendó una chica del gimnasio, había dicho. Samuel le había creído porque jamás tuvo motivos para dudar. Porque cuando amas a alguien de verdad, la desconfianza no tiene espacio en tu corazón, hasta que la realidad te golpea la cara con la fuerza de un martillo. Se levantó del sillón de diseño escandinavo que Inés había elegido para su despacho y caminó hacia el ventanal que daba a la calle. Abajo, la vida seguía su curso normal. Un mensajero en bici esquivaba taxis, una pareja de turistas estudiaba un mapa, un hombre vendía cupones de la once en la esquina. El mundo continuaba girando mientras el suyo se hacía pedazos. Curioso cómo algo tan devastador para una persona puede ser absolutamente irrelevante para el resto del universo. Samuel era conocido en Madrid por su talento arquitectónico. Había restaurado edificios históricos en la Latina, diseñado lofts modernos en Lavapiés, creado espacios que las revistas de decoración se peleaban por fotografiar. Sus manos construían hogares para otras personas mientras el suyo se desmoronaba sin que él lo supiera. ¡Qué paradoja más cruel! Inés Rubio era escritora, aunque sin mucho éxito comercial todavía. Publicaba relatos en revistas literarias, daba talleres de escritura creativa los sábados en una librería de tribunal. Samuel siempre la había apoyado, incluso cuando sus padres le decían que se había casado con una soñadora que no traía dinero a casa. A él le daba igual el dinero. Inés le había dado algo mucho más valioso. Le había hecho creer en el amor verdadero. O al menos eso pensaba hasta hace 20 minutos. El teléfono vibró en su mano. Otro mensaje de Carlos. ¿Sigues ahí? Me estás matando con el silencio, Rubia. Rubia. La llamaba Rubia. Samuel siempre había adorado el pelo rubio de Inés, ese tono miel que brillaba bajo el sol de verano en la piscina de su casa familiar en Toledo. Ahora ese detalle, tan íntimo, tan suyo, lo compartía con otro. Se preguntó cuántas otras cosas íntimas compartirían. No, mejor no preguntárselo.
Algunas imágenes es mejor mantenerlas fuera de la mente si quieres conservar la cordura. Marcó el número de su socio, Javier, pero colgó antes de que sonara. ¿Qué iba a decirle? Que el arquitecto que diseñaba casas para matrimonios felices acababa de descubrir que su propio matrimonio era una farsa, que mientras él calculaba estructuras y planificaba espacios vitales, su mujer planificaba encuentros clandestinos con un tío que probablemente ni siquiera sabía quién era Gaudí. Pensó en llamar a su hermana Clara, que vivía en Sevilla, pero siempre había tenido ese sexto sentido para detectar problemas. Clara nunca había terminado de confiar en Inés. Hay algo en ella que no me cuadra, le había dicho una vez después de una cena familiar tensa. Samuel la había defendido. Estás celosa porque ya no soy solo tu hermanito. Le había respondido con una sonrisa. Ahora Clara tendría razón para decir, te lo dije. Y esas palabras duelen más que la traición misma. ¿Te has sentido alguna vez tan perdido que no sabes ni qué hacer con tus propias manos? Samuel dejó el móvil sobre el escritorio y se pasó los dedos por el pelo oscuro, ese gesto que hacía cuando estaba estresado con algún proyecto complicado. Pero esto no era un proyecto. Esto era su vida. Y no había plano que consultar, ni libro de código técnico que le dijera cómo construir sobre ruinas emocionales. Eran las 4 de la tarde. Inés volvería sobre las 7 como siempre los jueves. O eso era lo que ella decía. Tal vez llegaba antes y se quedaba una hora sentada en algún café, inventando coartadas, borrando mensajes comprometedores, perfeccionando su papel de esposa fiel. La actuación debía ser impecable después de tanto ensayo. Samuel abrió el cajón de su escritorio y sacó una foto que guardaba ahí. Era de su luna de miel en San Sebastián. Están en la playa de la Concha. Inés lleva un vestido blanco de tirantes y él tiene el brazo sobre sus hombros. Los dos sonríen a la cámara con esa felicidad estúpida e ingenua de quien cree que el amor lo conquista todo. Ahora esa foto le parecía la imagen de dos desconocidos. ¿Cuándo exactamente se había convertido su matrimonio en una mentira? ¿Había sido gradual o hubo un momento específico, una decisión consciente de Inés de romper todo lo que habían construido? El orgullo español que llevaba en la sangre le pedía confrontación inmediata. Ir al gimnasio, buscar a ese Carlos y partirle la cara, hacer una escena, gritarle a Inés delante de todos. Pero otra parte de él, la parte racional, que diseñaba edificios pensando en cada detalle, le decía que necesitaba un plan. Actuar por impulso solo empeora las cosas. Aunque ¿qué podía empeorar más que esto? Cogió su chaqueta de pana marrón y salió del despacho. Le dijo a su asistente Marta que no se encontraba bien y que se iba a casa. Marta lo miró preocupada. ¿Estás seguro? Tienes la reunión con los de Torre Retiro a las 6. Samuel asintió sin mirarla. Cancélala. Di que es una emergencia familiar. Técnicamente no mentía. Esto era una emergencia. La peor de su vida. Bajó por las escaleras del edificio en lugar de coger el ascensor. Necesitaba el ejercicio físico para quemar algo de la adrenalina que le corría por las venas. Cada escalón era un golpe sordo que resonaba en su pecho. Inés, Carlos, el gimnasio, los mensajes, la traición, las mentiras. Todo daba vueltas en su cabeza como esos programas de televisión españoles donde las parejas se gritan y se echan en cara infidelidades mientras el público aplaude. ¡Qué asco! Su vida se había convertido en un culebrón barato. Al salir a la calle Princesa, el ruido del tráfico lo sacó momentáneamente de sus pensamientos. Madrid en hora punta es una locura de bocinas, motores y gente con prisa. Samuel empezó a caminar sin rumbo fijo, dejando que sus piernas lo llevaran donde quisieran. Pasó por delante del cine Renoir, donde había llevado a Inés en su primera cita a ver una película francesa que a él le aburrió, pero que fingió que le encantó solo para impresionarla. Siguió por Argüelles, cruzó por el Parque del Oeste. Las familias paseaban con niños en bicicletas. Las parejas de ancianos compartían bancos bajo los árboles. Chicos jóvenes hacían skate en las rampas. Todo el mundo parecía tener su lugar en el mundo, excepto él. Samuel se sentó en un banco junto al templo de Debod y miró el atardecer que empezaba a teñir el cielo de naranja y rosa. Había traído a Inés aquí hace años, cuando todavía eran novios. Le había prometido que algún día diseñaría para ella una casa con vistas tan bonitas como estas. Ahora esa promesa le sonaba ridícula. Sacó el móvil del bolsillo. Seguían llegando mensajes al teléfono de Inés que aún llevaba consigo. Carlos estaba impaciente. Nena, contéstame. Me tienes preocupado. Nena le decía nena.
Samuel sintió náuseas. ¿En qué momento su esposa se había convertido en la nena de otro tío? ¿Cuándo exactamente decidió Inés que lo que tenían no era suficiente? Pensó en todas las veces que él había llegado tarde a casa por culpa del trabajo, los proyectos que se comieron sus fines de semana, las cenas que canceló por reuniones de última hora. ¿Había sido él quien había empujado a Inés a los brazos de otro? No, eso era una excusa barata. Si tienes un problema en tu matrimonio, lo hablas. No te vas con el primero que te pone un ojo encima en un gimnasio. Pero una vocecita molesta en su cabeza insistía. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hablaste con Inés? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste cómo estaba, qué sentía, qué necesitaba? Samuel vivía tan metido en sus planos y maquetas que tal vez había olvidado que los matrimonios también necesitan mantenimiento, como los edificios. Quizás había estado tan ocupado diseñando hogares para otros que descuidó el suyo propio. El sol se escondía ya detrás de los edificios cuando Samuel decidió volver al ático de Chamberí. Necesitaba confrontar a Inés, pero no desde la rabia ciega, sino desde la búsqueda de respuestas. Merecía saber por qué. Merecía entender cuándo su matrimonio se había convertido en una mentira. Y sobre todo merecía decidir qué hacer con el resto de su vida. Al llegar al portal de su edificio, se cruzó con la vecina del quinto, la señora Amparo, que salía con su perro. Hola Samuel, qué raro verte tan temprano. Samuel forzó una sonrisa. Sí, hoy salí antes del trabajo. La señora Amparo siguió hablando sobre no sé qué del administrador de fincas, pero Samuel ya no escuchaba. Subió en el ascensor con el corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Al abrir la puerta del ático, el silencio lo recibió como un invitado no deseado. Inés no había llegado todavía. Mejor. Le daba tiempo para pensar cómo enfrentar esto. Dejó las llaves en el bol de cerámica de la entrada, ese bol que Inés había comprado en un mercadillo de rastro porque le pareció bonito. Cada objeto de esa casa contaba una historia de ellos dos: la alfombra persa que compraron en un viaje a Estambul, el cuadro abstracto que Samuel le regaló cuando publicó su primer libro de relatos, la mesa de comedor que diseñó él mismo y que tardó 3 meses en construir. Se sirvió un whisky solo, sin hielo. Normalmente no bebía entre semana, pero joder, si esto no era motivo para saltarse las reglas, no sabía que lo era. Se sentó en el sofá gris del salón, ese que habían elegido juntos en una tienda de Serrano después de discutir durante 2 horas sobre si gris o beige. Inés ganó. Siempre ganaba en cuestiones de decoración. Tú eres el arquitecto, yo soy la que sabe de ambientes, decía ella. Y Samuel cedía porque verla feliz era más importante que cualquier color de sofá. Ahora ese sofá gris le parecía de un tono deprimente. Ahora todo en esa casa le parecía una farsa. Los cojines ordenados, las plantas que Inés cuidaba con dedicación, los libros perfectamente alineados en la estantería. Todo era decorado, falso, una fachada tan cuidadosamente diseñada como los edificios que él restauraba. Por fuera todo perfecto. Por dentro, podredumbre. Escuchó la llave en la cerradura. Inés llegaba. Samuel miró el reloj de pared, las 7:15. Puntual como siempre. O casi siempre. Hubo esos jueves en que llegó a las 8, a las 9. Se me fue el tiempo en el taller de escritura, decía. Ahora Samuel se preguntaba cuántas de esas excusas eran mentiras. ¿Cuántas noches había cenado con él después de estar en brazos de Carlos? ¿Cuántas veces lo había besado con labios que habían besado a otro? Hola, cariño. La voz de Inés llegó desde el recibidor. No esperaba encontrarte ya en casa. ¿Todo bien? Samuel no respondió. Escuchó sus pasos acercándose al salón. Cuando Inés apareció en el umbral de la puerta, él la miró como si fuera la primera vez. Seguía siendo hermosa, con ese pelo rubio recogido en una coleta informal y esos ojos azules que tanto lo habían enamorado. Llevaba ropa deportiva, por supuesto. Acababa de venir del gimnasio donde estaba Carlos. O tal vez no. Tal vez acababa de venir de un hotel barato en alguna calle de Tetuán, quién sabe. ¿Qué pasa?, preguntó Inés, y había genuina preocupación en su voz. Casi voy a creerle. Casi. Te ves raro. Samuel levantó el móvil de ella desde la mesa de centro. ¿Olvidaste esto esta mañana? Inés palideció. Solo un segundo, un microsegundo de pánico cruzó por su rostro antes de recomponerse. Pero Samuel lo vio, y fue suficiente. Ah, gracias. Lo estaba buscando. Extendió la mano para cogerlo, pero Samuel no se lo dio. ¿Quién es Carlos? El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo.
Inés abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos se movieron del móvil al rostro de Samuel y de vuelta al móvil, calculando, pensando en alguna excusa, preparando otra mentira. Es mi entrenador, dijo finalmente. La voz le salió débil, sin convicción. Ya sé que es tu entrenador. Samuel se levantó del sofá. La pregunta es, ¿qué más es? Samuel. Yo, no. Él levantó la mano. No me insultes con más mentiras. Lo he leído todo, Inés. Todo. Los mensajes, los planes, las fotos. Todo. ¿Has visto alguna vez a alguien que sabe que está atrapado y no tiene escapatoria? Inés se derrumbó. Se dejó caer en el sillón de lectura junto a la ventana y se cubrió la cara con las manos. Empezó a llorar, sollozos que sacudían sus hombros, lágrimas que caían entre sus dedos. Hace unos meses, esas lágrimas habrían destruido a Samuel. Lo habrían hecho correr a abrazarla y preguntarle qué pasaba. Ahora lo único que sentía era un vacío frío en el pecho. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Samuel. Su voz sonaba extrañamente calmada, como si perteneciera a otra persona. Inés no respondió, seguía llorando, negando con la cabeza. ¿Cuánto tiempo, Inés? Desde julio, susurró ella entre sollozos. Empezó en julio. Julio. Hace 4 meses. Samuel hizo cálculos mentales. Julio fue cuando él estuvo 3 semanas en Barcelona supervisando la restauración de un edificio modernista en el Eixample. Cuando volvió, Inés estaba diferente, más alegre, más arreglada, más viva. Él pensó que era porque había tenido tiempo para ella, para escribir, para dedicarse a sus cosas. Qué ingenuo, qué estúpidamente ingenuo. ¿Por qué? Era la pregunta más simple y la más complicada al mismo tiempo. Inés levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, su máscara de rímel corrida. No lo sé. Eso no es una respuesta. Es la verdad, gritó ella. No lo sé, Samuel. Simplemente pasó. Carlos me prestaba atención, me escuchaba, me hacía sentir... ¿Qué? Especial, deseada. Samuel soltó una risa amarga. Joder, Inés, es un entrenador de gimnasio. Su trabajo es hacer que las clientas se sientan especiales. Es su técnica de venta. No es solo eso. Entonces, ¿qué es? Ilumíname. Inés se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Contigo siempre soy la segunda. Tu trabajo, tus proyectos, tus reuniones, todo es más importante que yo. Carlos me hace sentir que soy lo primero. Ahí estaba, la acusación que Samuel había temido escuchar, porque una parte de él sabía que tenía razón. No justificaba la infidelidad, pero le dolía reconocer que su obsesión por el trabajo había creado una grieta que otro hombre había sabido explotar. Si tenías un problema conmigo, deberías habérmelo dicho, no irte a la cama con otro. Lo intenté. La voz de Inés era apenas un susurro. Tantas veces, Samuel, te decía que pasáramos más tiempo juntos, que hiciéramos un viaje, que cenáramos sin que estuvieras mirando el móvil cada 5 minutos. Pero tú siempre tenías una reunión más importante, un plazo que cumplir, un cliente que atender. Samuel sintió que la rabia se mezclaba con la culpa en su pecho. Eso no te da derecho a... Lo sé. Inés se puso de pie. Lo sé, joder. Sé que no tengo excusa. Sé que lo que hice está mal. Pero estaba tan sola, Samuel, tan increíblemente sola en este matrimonio que parecía perfecto desde fuera, pero que por dentro estaba vacío. Las palabras flotaron entre ellos como un vidrio roto que nadie quiere recoger por miedo a cortarse. Samuel se acercó a la ventana y miró Madrid iluminándose con las luces de la noche. 1000 historias pasaban en esa ciudad en este mismo momento. 1000 dramas, 1000 tragedias, 1000 amores, 1000 traiciones, y la suya era solo una más. ¿Lo amas? Preguntó sin mirarla. No. ¿Me amas a mí? El silencio fue la respuesta más dolorosa. No lo sé, dijo finalmente Inés. Ya no sé qué siento. Samuel cerró los ojos. Ahí estaba. La verdad desnuda y brutal. Su esposa, la mujer con la que había planeado envejecer, ya no sabía si lo amaba. 8 años juntos, 3 de matrimonio, reducidos a un no lo sé. Quiero que te vayas, dijo Samuel sin mirarla. Samuel, ahora, esta noche, vete donde quieras. A casa de tu madre, a un hotel, al piso de Carlos, me da igual, pero no puedo tenerte aquí esta noche. Inés empezó a decir algo, pero se detuvo. Asintió en silencio y caminó hacia el dormitorio. Samuel escuchó el sonido de cajones abriéndose, ropa siendo metida en una maleta. Sonidos domésticos que ahora tenían un significado completamente diferente. El final de algo que él creía eterno. Cuando Inés salió del dormitorio con una maleta pequeña y su portátil, se detuvo en la puerta del salón. Lo siento, dijo. De verdad que lo siento mucho. Samuel no respondió. No la miró.
Escuchó la puerta cerrarse y luego se quedó solo en el ático que había diseñado con tanto amor, pensando en que a veces las estructuras más sólidas se desmoronan desde dentro, donde nadie puede verlo hasta que es demasiado tarde. Se sirvió otro whisky y se quedó allí mirando las luces de Madrid, preguntándose cómo demonios se reconstruye una vida después de que todo lo que creía sólido resulta ser arena. Los días después de que Inés se marchara fueron los más extraños de la vida de Samuel. El ático de Chamberí, que siempre había sido su refugio, se convirtió en un mausoleo de recuerdos que dolían al tocarlos. Cada rincón guardaba una historia. La cocina donde Inés preparaba esas tortillas de patata que le salían perfectas, el balcón donde tomaban café los domingos por la mañana, la ducha donde ella cantaba canciones de Alejandro Sanz desafinando adorablemente. Samuel intentó mantener la rutina. Se levantaba, se duchaba, se vestía, iba al trabajo, pero era como un autómata. Javier, su socio, lo notó al tercer día. Tío, ¿qué coño te pasa? Llevas 3 días como un zombie. Samuel le contó todo en el despacho, con la puerta cerrada. Javier lo abrazó. Cabrona, murmuró. Lo siento mucho, hermano. Su hermana Clara lo llamó desde Sevilla cuando se enteró. Voy para allá, dijo sin darle opción a negarse. Llegó el viernes por la tarde con una maleta, 2 botellas de vino de Jerez y esa actitud de hermana mayor que no acepta un no por respuesta. Vengo a cuidarte porque claramente no sabes cuidarte solo, anunció al entrar. Y Samuel, que normalmente habría protestado, simplemente se dejó querer. Clara cocinó, limpió, lo obligó a salir a caminar. No puedes quedarte encerrado aquí rumiando, le decía. Madrid está lleno de gente, de vida. Necesitas recordar que el mundo sigue girando. Tenía razón, aunque Samuel no tuviera ganas de admitirlo. Caminaron por el Retiro, tomaron cañas en la Latina, fueron al Rastro el domingo. Clara hablaba sin parar, llenando los silencios que Samuel no sabía cómo llenar. ¿Has hablado con ella?, preguntó Clara el domingo por la noche mientras cenaban en el salón. No desde que se fue. ¿Y vas a hacerlo? Samuel se encogió de hombros. No sé qué decirle, no sé qué quiero. Bueno, pues hasta que lo sepas, no hagas nada estúpido como perdonarla solo porque te sientes solo. ¿Alguna vez has tenido a alguien que te dice exactamente lo que necesitas oír aunque no quieras escucharlo? Clara era esa persona para Samuel. Le recordaba que tenía valor, que merecía algo mejor, que la traición no era culpa suya por trabajar mucho. La gente que ama de verdad no se va a la cama con otros cuando las cosas se ponen difíciles, le decía. La gente que ama de verdad habla, pelea, pero no traiciona. El lunes, Clara tuvo que volver a Sevilla. Llámame todos los días, le ordenó en la estación de Atocha, y si no lo haces, me vuelvo a subir al AVE y te pateo el culo. Samuel sonrió por primera vez en días. Te quiero, enana, le dijo. Ella le dio un golpe en el brazo. Yo también, tonto. Ahora ve a vivir tu vida y deja de sufrir por alguien que no te valoró. Pero vivir la vida es más fácil decirlo que hacerlo cuando tu mundo emocional está hecho añicos. Samuel volvió al trabajo intentando concentrarse, pero los planos se desdibujaban frente a sus ojos. En las reuniones con clientes asentía mecánicamente, sin procesar realmente lo que le decían. Marta, su asistente, tuvo que rescatarlo más de una vez. Samuel, el cliente te ha preguntado 3 veces sobre el presupuesto, le susurraba. Una tarde, 2 semanas después de que Inés se fuera, Samuel recibió un email de ella. El asunto decía simplemente, necesitamos hablar. El cuerpo del mensaje era largo, lleno de disculpas, explicaciones, súplicas de perdón. Decía que había terminado con Carlos, que había sido un error terrible, que ella lo amaba a él, que necesitaban intentarlo de nuevo, que estaba dispuesta a hacer terapia de pareja, que haría lo que fuera. Samuel leyó el email 5 veces. Cada vez sentía algo diferente: rabia, tristeza, confusión. Una pequeña parte de él quería creerle, quería que todo volviera a ser como antes. Pero otra parte, la parte que Clara había despertado, le preguntaba, ¿y si vuelve a pasar? ¿Puedes confiar otra vez en alguien que te mintió durante meses? No respondió el email ese día, ni el siguiente. Necesitaba claridad mental y esa claridad no llegaba fácilmente. Decidió hacer algo que nunca había hecho: hablar con un terapeuta. Encontró uno especializado en crisis matrimoniales en Salamanca y pidió cita. El doctor Ramírez era un hombre de unos 60 años con gafas redondas y una calma que Samuel envidiaba. ¿Qué es lo que más te duele?, le preguntó el doctor Ramírez en la primera sesión. Samuel pensó un momento. La mentira, que durante meses me mirara a los ojos y me mintiera,
que hiciera planes conmigo para el futuro mientras planeaba verse con él. Eso es lo que no puedo superar. Y el acto sexual en sí también duele, claro, pero las mentiras matan algo dentro de ti. El doctor Ramírez asintió. La confianza es el fundamento de cualquier relación. Cuando se rompe, todo el edificio se tambalea. Era una metáfora perfecta para un arquitecto. Samuel sintió que algo hacía clic en su cabeza. Durante las siguientes semanas, Samuel trabajó en sí mismo. Fue a terapia cada martes. Retomó el gimnasio, aunque evitaba el Metropolitan como la peste. Empezó a quedar con amigos que había descuidado. Redescubrió Madrid como si fuera un turista en su propia ciudad. Visitó museos, fue a conciertos, cenó solo en restaurantes y se dio cuenta de que estar solo no era lo mismo que sentirse solo. Una noche de viernes, mientras tomaba una cerveza en un bar de Malasaña, conoció a Laura. Era arquitecta también. Trabajaba en un estudio de Chueca. Empezaron a hablar de proyectos, de tendencias en diseño sostenible, de los horrores del urbanismo madrileño. No hubo química romántica, pero sí una conexión humana que Samuel había olvidado que existía. Quedaron para tomar un café como colegas de profesión. Fue Laura quien le dijo algo que cambió su perspectiva. ¿Sabes qué es lo más importante en una relación? No es el amor. El amor es fácil. Lo difícil es el respeto. Si alguien te respeta de verdad, no te hace daño deliberadamente. No te miente. No te pone en una posición donde tienes que dudar de todo. ¿Cuántas veces necesitas escuchar una verdad antes de aceptarla? Para Samuel fueron muchas. Su madre se lo dijo. Clara se lo repitió. El doctor Ramírez lo abordó desde la psicología, pero fue Laura, una casi desconocida en un bar de Malasaña, quien finalmente hizo que Samuel lo entendiera de verdad. Un mes después de que Inés se fuera, Samuel finalmente respondió su email. Le propuso verse en un café neutral, lejos de su barrio, lejos de sus recuerdos compartidos. Eligieron un sitio en Moncloa, cerca de la universidad. Inés llegó puntual, con el pelo más corto y ojeras que el maquillaje no lograba ocultar del todo. Gracias por venir, dijo ella cuando se sentaron. Su voz temblaba ligeramente. Necesitamos cerrar esto, respondió Samuel. No con crueldad, pero sí con firmeza. Hablaron durante 2 horas. Inés le contó que había estado viviendo con su madre, que había dejado el gimnasio, que de verdad había terminado con Carlos. Fue un error horrible, Samuel, el peor de mi vida, y cada día me arrepiento. Lo sé, dijo Samuel, pero el arrepentimiento no borra lo que pasó. Entonces no hay ninguna posibilidad, ni siquiera con terapia de pareja. Samuel respiró hondo. Había ensayado esto muchas veces en su cabeza, pero decirlo en voz alta era diferente. Inés, durante semanas me he torturado preguntándome si podría perdonarte, si podríamos reconstruir lo nuestro. Y la respuesta es, no lo sé. Tal vez con años de terapia podríamos llegar a un punto donde yo pueda confiar en ti otra vez. Pero la verdad es que no quiero vivir el resto de mi vida dudando cada vez que llegues tarde del trabajo o cada vez que mires el móvil. No quiero ser esa persona. Y no quiero que tú vivas con la culpa colgando sobre ti como una espada. Lágrimas rodaban por las mejillas de Inés. Entonces, ¿esto es el final? Creo que sí. ¿Y si te digo que estoy embarazada? El corazón de Samuel se detuvo. Durante 3 segundos no supo qué decir, qué pensar, qué sentir. Luego vio algo en los ojos de Inés, desesperación, y supo que era mentira. No lo estás, dijo con calma. Inés rompió a llorar abiertamente. No, no lo estoy. Lo siento, es que no quiero perderte. Ya me perdiste, Inés. En julio, cuando elegiste a Carlos sobre nuestra relación, fue la conversación más dolorosa de su vida, pero también la más necesaria. Se despidieron en la puerta del café con un abrazo que olía a cierre, a final, a adiós definitivo. Samuel caminó hacia el metro con el corazón pesado, pero también con una extraña sensación de liberación. Era como soltar un peso que había estado cargando sin darse cuenta. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. Samuel se tiró de lleno al trabajo, pero esta vez con equilibrio. Aprendió a decir no a proyectos que requerían sacrificar su vida personal. Empezó a salir más con amigos, a cultivar relaciones que había descuidado. Siguió yendo a terapia porque descubrió que le ayudaba no solo con lo de Inés, sino con otros aspectos de su vida. Clara lo visitaba una vez al mes. Laura se convirtió en una buena amiga con quien quedaba para hablar de arquitectura y de la vida. Javier lo arrastraba a partidos de fútbol en el Metropolitano y a cenas con su familia. Poco a poco, Samuel redescubrió que era una persona completa sin necesidad de estar en pareja.
6 meses después del día que cambió todo, Samuel estaba en una exposición de arquitectura sostenible en el Matadero cuando la vio. Una mujer morena, con gafas de diseño y una sonrisa que iluminaba la sala. Estaba mirando una maqueta de un edificio de viviendas sociales y tomando notas en un cuaderno. Samuel se acercó sin pensarlo mucho. ¿Eres arquitecta?, preguntó. Ella levantó la vista y sonrió. Urbanista. Ana Beltrán. Extendió la mano. Samuel Ortega, arquitecto. Empezaron a hablar de la exposición, de proyectos de vivienda social en Madrid, de la crisis de acceso a la vivienda. La conversación fluyó con una naturalidad que Samuel no sentía desde hacía mucho tiempo. Ana era inteligente, apasionada de su trabajo, con opiniones fuertes pero expresadas con respeto. Y cuando sonreía, algo en el pecho de Samuel se calentaba de una manera que había olvidado. Quedaron para tomar un café la semana siguiente. Ese café se convirtió en una cena. Esa cena en una invitación a un concierto. Samuel no tenía prisa. Había aprendido que el amor verdadero no se construye en la urgencia, sino en la paciencia, en el respeto, en la honestidad. Ana conocía su historia, se la contó en su tercera cita porque sentía que ella merecía saberlo. Eso debió ser muy duro, dijo Ana, tocándole suavemente la mano por encima de la mesa. Pero creo que te hizo más fuerte y más consciente de lo que quieres. ¿Y qué crees que quiero?, preguntó Samuel con una sonrisa. Alguien que te valore, que sea honesta contigo, que construya contigo en lugar de destruir. Exacto. Los meses se convirtieron en un año. Samuel y Ana se tomaron su tiempo. No había prisa por mudarse juntos, por hacer declaraciones grandilocuentes. Lo que tenían se construía día a día, conversación a conversación, gesto a gesto. Y Samuel descubrió que eso era mucho más sólido que la pasión apresurada de sus primeros días con Inés. Un día, mientras caminaban por el retiro, cogidos de la mano, Ana le preguntó, ¿alguna vez piensas en ella? A veces, admitió Samuel. Pero ya no duele. Es como una cicatriz. Está ahí, es parte de mi historia, pero ya no sangra. Me gusta esa metáfora, dijo Ana. Muy arquitecto de tu parte. Samuel se rió. Y en esa risa había algo que no había sentido en mucho tiempo, paz genuina. La traición de Inés lo había destruido, sí, pero también le había enseñado lecciones valiosas. Le enseñó que el amor sin respeto no vale nada, que la confianza es más importante que la pasión, que mereces estar con alguien que te elija todos los días, no solo cuando es conveniente. ¿Sabes qué es lo irónico? Inés le envió un mensaje un año después de su separación. Decía que se había mudado a Valencia, que había empezado de nuevo, que esperaba que él fuera feliz. Samuel leyó el mensaje, sonrió y simplemente respondió, gracias, igualmente. No había rencor, no había dolor, solo la tranquila aceptación de que algunos capítulos se cierran para que otros puedan abrirse. 2 años después del día que encontró esos mensajes en el móvil de Inés, Samuel estaba en su nuevo estudio de arquitectura. Sí, había dejado la sociedad con Javier para emprender solo. Se especializaba ahora en vivienda sostenible y proyectos comunitarios. Ganaba menos dinero, pero dormía mejor por las noches, y las noches las compartía con Ana, que se había mudado al ático de Chamberí después de que Samuel lo rediseñara completamente. ¿Qué haces?, preguntó Ana una noche, encontrándolo en el estudio mirando viejas fotos en su ordenador. Cerrando carpetas, dijo Samuel. Literalmente. Estaba moviendo fotos de Inés a una carpeta de archivo. No las borró. Era parte de su historia, pero ya no necesitaban estar en su vista principal. Ana se sentó en su regazo y lo besó suavemente. ¿Estás bien? Sí, dijo Samuel, y lo decía de verdad. Estoy bien. Porque la verdad es que Samuel no solo sobrevivió a la traición, creció a partir de ella, aprendió que el dolor es un maestro cruel pero efectivo, que la confianza rota puede enseñarte a valorar la honestidad como nunca antes, que a veces las personas que más amamos son las que más nos lastiman, pero eso no significa que debamos cerrar nuestro corazón para siempre. La vida de Samuel en Madrid continuó, pero era una vida diferente. Una vida donde el trabajo no era una excusa para no vivir, donde los fines de semana se dedicaban a explorar pueblos cerca de la ciudad con Ana, donde las cenas eran con amigos, con risas, con conversaciones que importaban, donde él se había permitido ser vulnerable otra vez, pero esta vez con alguien que trataba esa vulnerabilidad con el cuidado que merecía. ¿Y qué pasó con Inés? Samuel escuchó por terceros que se casó con alguien en Valencia, un profesor de literatura. No era Carlos. Aparentemente había aprendido su lección también. Samuel le deseó lo mejor mentalmente.
no con ironía, sino con genuina esperanza de que ella hubiera encontrado su camino. Porque al final, esa es la única manera de cerrar un capítulo doloroso, no con venganza ni con rencor, sino con la comprensión de que las personas son complejas, que todos cometemos errores y que el verdadero poder está en elegir cómo respondemos a esos errores. Una tarde de primavera, mientras Samuel y Ana paseaban por Lavapiés buscando un restaurante para cenar, ella le preguntó, ¿crees en los finales felices? Samuel lo pensó un momento. Miró a su alrededor. Las calles bulliciosas de Madrid, los bares llenos de vida, las parejas y familias disfrutando del buen tiempo. Miró a Ana, con su sonrisa sincera y sus ojos que no escondían nada. Pensó en su camino desde aquel horrible jueves hasta este momento, en el dolor que había atravesado, en las lecciones que había aprendido, en la persona en la que se había convertido. No creo en finales felices, dijo finalmente. Creo en momentos felices que se van sumando. Y creo que tengo la suerte de estar viviendo muchos de esos momentos ahora. Ana lo besó allí mismo, en medio de la acera, sin importarle la gente que pasaba. Y Samuel pensó que tal vez eso era exactamente lo que significaba un final feliz. No la ausencia de dolor o de historia, sino la capacidad de seguir eligiendo la felicidad a pesar de todo lo vivido. La traición de Inés había sido el terremoto que destruyó los cimientos de su vida. Pero Samuel había aprendido que después de un terremoto puedes reconstruir. Y si lo haces bien, si aprendes de los errores del pasado, si usas materiales más fuertes y diseños más inteligentes, puedes construir algo incluso mejor que lo que tenías antes. Madrid seguía siendo su ciudad. Las calles de Chamberí seguían siendo su barrio, pero ahora caminaba por ellas con una sabiduría ganada a pulso, con cicatrices que lo hacían más fuerte y con la certeza de que merecía un amor que no tuviera que esconderse, que no tuviera que mentir, que lo eligiera conscientemente cada día. Y eso, al final, era el verdadero final feliz.